Now we've got reading next from Matthew chapter 11 and verse 28. Vamos a leer de Mateo 11, 28, down to 30, That's right. hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Thank you. So here we have Jesus speaking to those who need relief from their distress. Aquí Jesús está hablando a las personas que necesitan alivio de sus preocupaciones. And he says, come unto me. Y él dice, venid a mí. Now he's the creator of the world. Él es el creador del mundo. He's made everything. Él lo ha hecho todo By the word of his power, it says. por la palabra de su poder. He spoke and it was done. Él habló y sucedió. He commanded and it stood fast. Dio una orden y se cumplió. And here we are, he's coming to his own creation. Así pues viene a los que él ha creado. This is a wonderful thing. Esto es maravilloso. The mighty God coming into his own creation. El Dios todopoderoso que desciende a su creación. And then, because it's a fallen creation, Y de hecho se trata de una creación caída. if you read through Genesis, you see very early on Y en Génesis veréis muy pronto that man disobeys God. que Dios desobedece al hombre. And that's the start of things going wrong. Que el hombre desobedece a Dios. And that's the start of things going wrong. Y así empiezan las cosas a ir mal. And so here Jesus is saying, come unto me, Aquí Dios dice, venid a mí, all ye that labor and are heavy laden, los que estáis trabajados y cargados, and I will give you rest. y yo os haré descansar. For my yoke is easy Porque mi yugo es fácil and my burden is light. y ligera mi carga. There are conditions. Hay situaciones When you accept something cuando aceptas algo, from somebody, a De- present, let's say, un regalo o algo, the present hasn't been given until you take it. el regalo solo te ha sido dado en el momento en que lo coges. So we could say this is an offer. Así pues decimos, esta es una oferta. So Jesus is offering something here, Así Jesús está ofreciendo algo aquí and it's what lots of people are looking for. y es precisamente lo que muchas personas necesitan o buscan, Because they are under terrible loads. porque llevan cargas terribles. The load of not having enough money. La carga de no tener suficiente dinero, The job is insecure. la inseguridad laboral, The health is failing. las enfermedades. And the worried. Sorry. Worried. Y están preocupados. So that Jesus can take care of all these things. Así Jesús puede ocuparse de todas estas cosas. The scripture tells us La Escritura nos dice to cast all our cares upon Him. que Jesus. echemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones sobre Él, Because He cares for us. porque Él se preocupa por nosotros. Not only has Jesus made the world, No solo pues Jesús hizo el mundo, but He keeps it going. sino que lo mantiene en funcionamiento. The world keeps spinning. El mundo va dando vueltas. They say that it changed, and so that the Ice Age was when the world was further away from the sun. Y se ve que ha cambiado algo y que
El hielo y todo esto es en la zona que se aleja más del sol. But God is still in control. Pero a pesar de esto, Dios controla And He can take control of all our lives, y puede controlarlo todo, but He gives you the final say. pero te da a ti la decisión final. The best thing that you can do La mejor cosa que puedes hacer is to let Jesus govern your life. es dejar que Jesús gobierne tu vida And He will guide you y te guiará through your life. a través de tu vida. I found this out for myself. Esto lo encontré yo en mi experiencia. I tried to do what I wanted to do, Yo intenté hacer lo que yo quería and it ended in misery. y al final era toda una desgracia. I left it open to Jesus to do, Y al final se lo presenté a Jesús para que gobernara él and He pointed the way. y él indicó el camino. And so I was in a dead-end job, working on the markets, Estaba en un camino sin final, in a very small town. trabajando en los mercados en un lugar en una ciudad muy pequeña Many weeks I barely covered the rent of the store. y algunas semanas no podía pagar el stand. But I prayed about it, Pero oré and God gave me this job that I do now. y Dios me dio el trabajo que tengo ahora. And He works through families, you see, And works. through families. Y Él trabaja a través de las familias también. My older brother pointed me to a job that would be a very good job for a long time. Mi hermano mayor me enseñó un trabajo que podría ser un buen trabajo duradero. And we've never looked back from a job point of view. Y nunca miramos atrás desde un punto de vista laboral. It wasn't easy at the start, No fue fácil para empezar, because to get into the job, I had to accept a very low wage. porque para entrar en este trabajo tuve que aceptar un salario muy bajo But I was living on my own, so costs were low. y estaba viviendo solo, entonces los gastos eran mínimos. And that was God's hand also over it. Y también esto era parte de los planes de Dios. My rent was £6.90 a week. Pagaba unos 600 euros a la semana. But later on, when I bought a house, Pero más tarde, cuando compré una casa, it was £100 a month. era 100 euros al mes. Pounds, yeah, 100 a month, yeah. So, Yeah. so God can overrule, you see, Así Dios gobierna todas las cosas and He knows what's going to come. y sabe lo que pasará. We only know the present, Solo conocemos el presente nosotros, but He is the Alpha and the Omega, pero Él es el alfa y la omega, the first and the last. el primero y el último. But also He's outside of time when He's in the heavens. Pero también está fuera del tiempo cuando está en los cielos. But even when He was here, He knew what people were thinking. Incluso cuando Jesús estaba aquí, sabía lo que las personas estaban pensando. But in the heavens, He can see what's going to come. Entonces Él veía lo que iba a suceder. He knows what's in the past. Conoce el pasado And He can work things so that it's great for those who believe in Him. y puede hacer las cosas maravillosas a aquellos que creen en Él. Now, it may not seem like it's going to be a good thing. Tal vez no parezca que va a ser bueno. Each of us has a specific job to do. Cada uno de nosotros tiene una tarea que hacer, We es should- concreta, we read in verse 29 here. como leímos en el versículo 39 aquí. He gives you rest, but He take my yoke upon you, Dice, llevad mi yugo sobre vosotros and then learn of me, y luego aprended de mí, for I am lowly and in heart, meek and lowly in heart. porque soy manso y humilde de corazón. And so
the way that Jesus operates is quite different from the world generally. Así, la forma en la que actúa Jesús es bastante diferente de cómo actúa el mundo. Men tend to want to push themselves and look Yes. like they're doing very well. Las personas quieren demostrar sus grandezas y hacer ver a la gente qué guays que son. But when Jesus was here, Pero cuando Jesús estaba aquí, he says, I am meek and lowly. Él dijo, soy manso y humilde. But he went about doing good and healing all who were sick. Pero iba haciendo el bien y sanando a los enfermos Because God was with him. porque Dios estaba con él. So, that's what I would like to say, that it's essential that we come to Jesus. We sing that Por lo hymn, tanto, quisiera recalcar este hecho, que es absolutamente necesario que vengamos a Jesús. we sang that hymn number 40, Look unto me. Hemos cantado un himno que dice, miradme. And that's the first thing, to look at Jesus. Y esta es lo principal, lo primero, mirar a Jesús. And there are many hymns that tell us to look at him. Y hay muchos himnos que nos dicen que miremos a Él, Because he can guide us. porque puede guiarnos. He's been here and he knows what it's like. Él se ha paseado por este mundo y sabe cómo es. It's not always easy. No siempre es fácil. There are problems in this life. Hay problemas en este mundo, Because sinners come in and spoil things. porque el pecador entra y destruye cosas. We went yesterday to a lovely garden Ayer fuimos a un jardín muy bonito, and it was all flowers. estaba lleno de flores, But there were some here and there that were dead. pero algunas de ellas estaban muertas. And there were others that hadn't come out yet. You know. Algunas todavía no habían brotado. So sin has come in to spoil things. Así pues, el pecado ha entrado para estropear las cosas. And we know it in our own lives. Y lo sabemos porque lo encontramos en nuestra propia vida. Some of us have problems, Tenemos problemas, health, salud, and others have problems in the mind. en otros en la mente. So we've got to have patience with people Por and lo sympathy, tanto, necesitamos tener paciencia con las personas and sympathy with them. y tener compasión de ellos. And then when we've come to Jesus, he has this job for us to do. Y cuando hemos venido a Jesús y Él nos da lo que tenemos que hacer, There may be people that only we can reach. puede haber personas a las cuales solo nosotros podemos llegar. Because we might be the only Christians they ever meet. Y tal vez somos el único cristiano o la única cristiana que ellos van a encontrar en su vida. And it says in the scripture, a word in season. Y dice la palabra, una palabra en su momento. So if you can say something to somebody when they need it, Así si podéis decir algo a una persona cuando lo necesita, it's like planting a seed in the ready ground, the good ground, es como plantar la semilla en buena tierra and it will bear fruit. y llevará fruto. So that's what God has in mind for each of us, that we can be like him on this earth. Y esto es lo que Dios quiere, que seamos como Él en la tierra. But we have to be near him. Pero para ello tenemos que estar cerca de Él. We've got to abide in him Tenemos que morar en Él so that we have the same qualities that he has. para que dispongamos de las mismas cualidades que Él tiene. And then we'll be able to contradict the devil when he tempts us. Y entonces podremos contradecir o luchar contra el diablo cuando nos tienta. Jesus had to contradict the devil when he tempted him. Jesús tuvo que resistir al diablo cuando el diablo le tentó. And that was after 40 days of fasting, Y esto era después de 40 días de ayuno, when people are generally
desperate for food and drink. En estos momentos cualquier persona estaría loca por comer o beber algo, But the Lord used Scripture pero el Señor Jesús utilizó las Escrituras to put the devil right. para poner al diablo en su lugar And he rebuked him. y lo resistió. So then when we come to Jesus, Y cuando venimos a Jesús, and then he shows us what he wants us to do. Él nos enseña lo que Él quiere que nosotros hagamos. And this is called like a learning Y esto time. es como un tiempo de formación, de aprendizaje. When we believe in the Lord Jesus, Cuando creemos en el Señor Jesús, that he died on that cruel tree, que Él murió en esa cruz terrible and he shed that precious blood y derramó su sangre preciosa to wash away our sins. para lavar nuestros pecados, We accept that for ourselves, aceptamos esto para nosotros, and then God can work through us and in us. entonces Dios puede trabajar en nosotros y a través de nosotros. But from that moment, Desde ese momento we're ready to be taken to heaven, estamos ya preparados para ir al cielo, to go to the Father's house where there's a la casa del Padre, a great party going on. donde hay una gran fiestuki, una gran fiesta, And we're invited. y estamos invitados a esta fiesta. The Father's house, it's called in Scripture. La casa del Padre, dice la Escritura. Many mansions. Hay muchas moradas, So a very good time is to be had. entonces nos lo pasaremos muy bien. And there's no ending of it. ¿No? No ending. Y sin final, Yeah, it's without time, you see. You're sin outside tiempo, of time. fuera del tiempo. And so it goes on Y así continúa ad infinitum, you're saying. al infinito. So, here is a learning time for us whilst we're left on this earth. Mientras estamos pues en esta tierra, es un momento de aprendizaje para nosotros. So, here we have the hymn we've sung. It's about learning from Jesus. Así pues estamos hablando de aprendizaje, aprendiendo de Jesús. And it's a very sweet hymn. Hemos cantado un himno muy dulce And it's one that speaks to our hearts. que habla a nuestros corazones. In Christianity, the circle that we come into when we believe about El Jesus, cristianismo es donde entramos cuando creemos en Jesús. we meet lots of people who go to different places. Conocemos a muchas personas que van a sitios diferentes It's called Christianity. y esto se llama cristianismo. And we meet lots of people who they're all walking in the same pathway. Y conocemos pues a muchas personas que caminan por el mismo camino. But those who are following what Jesus wants them to do, Y los que siguen lo que Jesús quiere que hagan, you'll notice them from what they do. lo notarás en lo que hacen. You can see in their walk or pathway Puedes verlo en su caminar, en su camino, or the way of life o el camino de la vida. that they want to please. Quieren Jesus. agradar a Jesús. And that's what happens to people. Y esto es lo que pasa a las personas. They become those who want to please God Son personas que quieren agradar a Dios, because they realize that we all belong to Him. porque se dan cuenta que pertenecemos todos a Él. Jesus paid the biggest price that could be paid. Jesús pagó el precio más alto que podía ser pagado. He's a holy being from heaven. Es un ser santo del cielo, And in loneliness, He set that aside and came down as a baby. y en humildad dejó todo esto para descender en forma de bebé. And He gave the very life that He had when He reached maturity. Y cuando llegó a su madurez dio la verdadera vida que Él tenía.
And it was the last of the sacrifices. Y este fue el último de los sacrificios And it was the ultimate one. y fue el definitivo. So that those who believe in the Lord Jesus Y and what He's done, los que creen en el Señor Jesús, en lo que Él hizo, they're at one now with the Creator. ahora están unidos con el Creador. Because Jesus didn't just die Porque Jesús no solo murió, and put in a grave. no solo lo pusieron en una tumba, He did die and He did go in a tomb. sí que murió y sí que fue a la tumba, But on the third day, pero al tercer día Jesus came alive. el Señor Jesús resucitó. The power of the Father, it says, raised Him from the dead. Dice que el poder del Padre lo levantó de los muertos. And His followers, some of those women who followed Him, Y siempre unas de esas mujeres que le seguían they came to the tomb. fueron a la tumba, They were going to wrap Him with spices. al sepulcro, que llevaban especias y ungüentos, They valued his life very much. porque valoraban mucho su vida. But He appeared to them. Pero Él se apareció a ellas. He says, what are you doing seeking the living among the dead? Porque buscáis entre los muertos al que vive. Yeah, so He was alive. Estaba vivo. And later He appeared, came through the wall, Y después, más adelante, se apareció a los suyos, atravesó los muros and appeared in the middle y apareció en el centro, se puso en el centro and said, peace be to you. y dijo, paz a vosotros. So He appeared to all the disciples, but Sí. privately. Se apareció a los discípulos, pues, a sus discípulos de forma privada. We don't hear of any appearing of Jesus to anybody who wasn't one of His disciples. No apareció a las personas que no eran sus discípulos. So it's very interesting Pues es muy interesante esto. that those who follow Jesus get special benefits. Los que siguen a Jesús reciben una atención especial, Not only for now, no solo ahora, but in the glory. sino también en la gloria, Because you will never die. porque no moriremos nunca. You may go through the article of death, Podemos pasar por la muerte, but you have eternal life Pero- through Him. tenemos vida eterna a través de Él. And this is what Adam was offered Y esto es lo que se ofreció a Adán right at the beginning. desde el principio. But no, he had to disobey God. Pero él tuvo que desobedecer a Dios. Only one tree. Don't eat of that tree. Solo un árbol. No toques ese árbol, solo uno. He couldn't resist. Y no pudo resistirlo. But we are human too, Nosotros también somos humanos and we understand. y entendemos. It was very nice to look at fruit. Era una fruta muy atractiva. It says that she said it was nice to look at. Ah, sí. Pleasant to the Es eye. bonita, no tiene mala pinta. So she gave to, try one. Yeah. Y le dio Eva a su marido, toma. So they both eat, Ambos comen and then their eyes are opened. They y understood. entonces sus ojos se abren y entienden. They were no longer innocent, Ya no somos inocentes, as God made them. como Dios los había hecho. So it opened up a new avenue, Entonces había allí delante de ellos una nueva avenida and then God came in later on y luego viene Dios más tarde in salvation. para salvación. So now, those who believe in Jesus, when they're here on the earth, Así pues, los que creen en Jesús cuando están aquí en la tierra were learning of Him. estaban So- aprendiendo de ellos, de Él. So I'd like us just to read Matthew 4 Quisiera leer en Mateo 4, and verse 17, I think, isn't it? Yes. versículo 17 And 17 to 19. If we could read that. hasta el 19. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Thank you. Just find it in this and I can follow. Right, yes. So repent, for the kingdom of the heavens is drawn nigh, or it is at hand. Now, when Jesus saw... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. That's right. So he was preaching to the people around. Así Jesús estaba predicando a las personas que tenía alrededor, And the message has not changed. y el mensaje no ha cambiado. People who are not born again Las personas que no han nacido de nuevo are still in their sins. todavía están en sus pecados, And from God's viewpoint, y desde el punto de vista divino, they are sinners Dios los ve como pecadores and they're condemned. y están condenados. But when they turn to Jesus, when they repent, Pero cuando se arrepienten, then God can come in grace and mercy. Dios puede entrar en And his- gracia y en misericordia, His love is toward all, y su amor es para todos nosotros, but it's upon all that believe. pero está encima, para aquellos que creen. So here we have in Matthew 4, Así en Mateo 4 tenemos esto, in verse 18, it says, And Jesus walking by the Sea of Galilee saw Simon and Peter. andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, And he calls them, y los llama: Follow me. seguidme, venid en pos de mí. You'd say, God, that's a lot to ask somebody to follow him. Es mucho, ¿no?, pedirle a alguien que siga a Jesús. He's got nothing. He's no house, no money. No tiene casa, no tiene dinero, But little do they know, he's the creator of the world. pero fíjate tú, es el creador del mundo And he's come down in blessing. y ha venido para bendición. So they did. They followed him. Y así pues le siguieron. And then he went on a bit further, You and know- two more. Y luego vio a dos más: Follow me. seguidme, venid en pos de mí. They were mending nets. Estaban arreglando redes So they left the ship, y dejan el with barco, livelihood. el- The father, dejan a su padre he'd have to do all the mending. y que hiciera él el trabajo, And they followed him. y siguieron a Jesús. And they were 3 years like that, following Y him. estuvieron 3 años siguiéndole. And everything seemed to happen, everything seemed to happen to the good. Y todo parecía que iba bien, ¿no? They were looked after by people. Eran cuidados por personas, They may have gone hungry here and there, but they were cared for. le cuidaban de ellos, de vez en cuando tenían hambre, pero cuidaban de ellos. Occasionally they went to a Pharisee's house and they had a big feast. En alguna ocasión podían ir a casa de un fariseo y tomarse un super banquete. And of course, they were the disciples of Jesus. Y claro, eran los discípulos de Jesús, And that it rubs off onto you. The fame, if you like, the fame. entonces su fama te resplandece a ti también. And Jesus was training them, you see, all this time. Y Jesús los estaba preparando durante todo este tiempo. And he is the one who trains. Así pues, Él es nuestro enseñante. But we have to be malleable, that is, we have to be bendable. Pero tenemos que ser maleables, es decir, tenemos que ser flexibles para que Él actúe en nosotros. Because God may want us to change a little bit here and there. Porque seguramente Dios querrá cambiar cosas en nosotros, Because he's got something else in mind for us. porque sus planes son diferentes. I had no idea what I was planned for. Yo no tenía ni idea de los planes de Dios para mí, But I've spoken to millionaires in their own houses. pero entré en casas de millonarios And I've spoken to people in council houses y pude hablar a ellos, a los millonarios y a los pobres. who haven't got 2 pennies to rub together, can hardly make the money He to pay podido them. hablar a personas que tienen lo justo para ir tirando
y You've a got, millonarios. you've got both extremes in this world. En este mundo tienes los dos extremos, Well, that's not God's idea of a pero world. este no es el plan de Dios para el mundo. When he made the earth, Cuando Él hizo la tierra, Adam and Eve were there in a garden, Adán y Eva estaban en un jardín, en un huerto, and God had planted it. y Dios lo había plantado todo. And all he had to do was tend the thing. He didn't have to do any digging. Lo único que tenían que hacer era cuidarlo, no tenían ni que cavar. A bit of deadheading, you know. Un poco de trabajito por aquí y por allá, pero ya está. Well, a bit of picking fruit, it's ready. En recoger frutos y tal. Y comérselos. It's easy life. Era una vida fácil. And that's what it'll be like in the millennium, they call Y it. así será en lo que llamamos el milenio. I don't think we have millennium in the Bible, but we've got 1,000 years Se habla en la Biblia de 1000 años on the earth. en la tierra. And then the Yeah. plowman will overtake the one who wants to get the corn, you know, the wheat or whatever. Oh, I'm plowing Y it now for next entonces year. el labrador alcanzará al que está recogiendo. There's so much bounty. Habrá tanta abundancia. Because in Adam's time, Porque en el tiempo de Adán, he was the earth, because of the sin, la tierra, debido al pecado, was cursed. fue maldecida. So now it doesn't give up its bounty. No, ahora pues no da toda su abundancia. It's a very reduced amount that we get from Es the earth. algo muy reducido lo que recibimos. But in that 1,000 years when Jesus rules on the earth, Pero cuando Jesús reine en esta tierra por 1000 años, we'll be with him then, of course. estaremos con Él entonces ya. We're waiting now for him to come to the clouds, Estamos esperando que Él venga en las nubes ahora and he'll take us up there y se nos llevará a todos to be with him. para estar con Él. But those who've died before us, Y los que hayan muerto antes que nosotros, their spirit is there already. su espíritu ya está allí. And then the body of these people will be raised Y el cuerpo de estas personas será resucitado and to be changed y serán transformados like his glorious body. con un cuerpo como el suyo glorioso, So we'll be fit for eternal para que life. sea adecuado para la vida eterna. And we'll be with Jesus. Y estaremos con Jesús, And what we're learning now y lo que ahora estamos aprendiendo will be very good for when we're up there. será maravilloso allí arriba, Because he will be the center. porque Él será el centro. He'll not only be the center, he'll be the light. No solo el centro, sino la luz. We see here, I am the light of the world. Vemos en la pared escrito, yo soy la luz del mundo, I'm the way, the truth, and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. But he's also the light of the world. Pero también es la luz del mundo. In a day to come, En un día futuro there won't be a sun in the sky. no habrá el sol en el cielo. Jesus will be the light of the Jesús world, será la luz del mundo, literally, literalmente, as he shines. porque Él resplandece. And in heaven, he will be at the center. Y en el cielo será el centro, And every eye will be able to see him. y todo ojo le verá. I've been in big halls where they have a dish He visto seating. grandes agujeros con unos laterales así, And then you can see what's going on. Everybody's got a perfect y sight. he visto salas grandes So it'll be something. con una forma así de anfiteatro donde todo el mundo puede ver todo lo que pasa. It'll be something like that, so that we can see him all at once. Y así pues será algo así, que todo el mundo podrá verle simultáneamente. But we'll be enjoying Estaremos disfrutando asimismo the wealth of that realm. la riqueza de este reino. This is our inheritance. Esta es nuestra herencia. We've been promised this by God, Dios nos ha prometido esto and His promises don't fail. y sus promesas no fallan, He says in the Scriptures, como dice en las Escrituras.
that if you believe on Jesus que si crees en Jesús as your Savior, como tu Salvador, you have eternal life tú tienes vida eterna through Him. a través de Él. You have it now, Ya la tienes ahora, so you will never die. no morirás. People of this world La gente de este mundo, who don't believe, los que no creen, when they die, that's it. cuando mueren, ya está, They're finished. se acabó. But for those who believe in Jesus, Pero para los que creen en Jesús, we have life in tenemos Him. vida en Él. Of course, for those who don't believe, Está claro que los que no creen, there's a punishment. hay un castigo. But when we believe in Jesus, Pero cuando creemos en Jesús, our punishment was borne by Jesus. Jesús llevó nuestro castigo. So that then there is nothing to pay. Entonces ya toda la cuenta está saldada. So this is the free offer we have Y tonight. esta es la oferta que tenemos hoy. It's a day, we call it a day of grace, Lo llamamos el Día de la Gracia. when God is saying, here it is. Y Dios dice, he aquí Come lo and take tienes. it. Come and take it. Tómalo, And enjoy it. disfrútalo. Because in a day to come, Porque it will end. The en el- gospel will stop. En el futuro, el Evangelio se acabará. And then what will man do? ¿Y qué harán entonces las personas? So accept it now. Acéptalo ahora. We commend this to you and we ask that you'll be blessed by what you've heard. Oramos a Dios que seáis bendecidos por lo que habéis oído.